que son las típicas escolares, que vienen así redonditas y seguramente alguna vez la vieron en el colegio, ¿ya? También están las pastillas en tubo, o sea, perdón, las acuarelas en tubo, que pueden ser plásticos o metálicos. Si van a comprar en este formato, yo les recomiendo que compren plástico. No se secan, dura menos y es un poco más seguro el material, porque el de metal tiende a abrirse por aquí. Así que eso. Y el tercer formato, no lo tengo acá, lo tengo en mi taller, que no puedo ir por la pandemia, pero es acuarela líquida. Pero es una acuarela que normalmente se usa para lo que es el lettering, viene como tinta, pero se puede trabajar con agua. Así que esos son los tres formatos gruesos como de las acuarelas, y después vienen los subformatos, que serían cosas como los lápices acuarelables. O hay algunas barritas acuarelables también y hartas cosas en realidad, pero en lo concreto estos son los tres formatos de acuarela. Hay variantes, hay acuarelas que a veces son metalizadas, hay acuarelas que quizás son un poco más como grumosas, que son generalmente hechas de materiales más naturales, y hay acuarelas súper sintéticas que son muy intensas y no tienen ninguna textura. Pero todas sirven de la misma forma, todas se trabajan con agua. Las acuarelas también en pastillas tienen otro formato, que son las pastillas profesionales, que ya vienen por lo general en este formato, en estas como cápsulas que se llaman godets, y son un poco más pastosas al tacto, tienen una pigmentación, cuando yo digo pigmentación me refiero como al color o cómo toma el color, tienen una pigmentación mucho más fuerte, más intensa, pero también hay una diferencia abismal de costos. No es necesario partir con estas, cualquier otra sirve. Y finalmente igual todo es trabajable. Si ustedes tienen unas acuarelas que son como de baja gama o baratas, si le sacan una foto y le aumentan algunas cosas en el editor de Instagram, la foto igual queda bacán. Entonces siempre pueden trabajar y como rescatar el efecto de la acuarela, aunque tengan que quizás editar un poquito. Pero eso. Y bueno, estas pastillas también yo tengo en Instagram, en las historias destacadas, como un mini tutorial para fabricarlas, por si después las quieren ver. Ya. El otro material que vamos a usar y que es muy necesario en las acuarelas es el papel. El papel lo ideal es que sea sobre los 300 gramos, con eso me refiero al grosor, que absorba, que contenga algodón. El papel con algodón es un material sumamente caro, pero hay alternativas para acuarela que son mucho más económicas y accesibles. Por ejemplo, los papeles Canson, que esto igual lo pueden encontrar en cualquier librería. Yo les voy a mandar un mail como con todos los datos de materiales, pero este tipo de papel por lo general es un muy buen papel a un precio muy accesible y dura, no se pierde el color en lo que estén trabajando y no es tan texturizado, por así decirlo, porque por lo general este papel tiene textura. Siempre la parte que tenga más textura va a ser como el derecho. Acá no se va a notar si se los muestro, pero uno al tacto lo detecta. Hay otras variantes del papel para acuarela, que puede ser el murillo, hay otro que se llama acuarelo, pero a cualquier tienda ustedes pueden ir y preguntar, necesito papel de acuarela, y mientras sea sobre los 300 gramos les sirve. Eso ya es para un trabajo como terminado. Ahora, si quieren como practicar, les sirve usar papel, no sé, sobre los 150 o 200 gramos, y que es muy barato, que es muy fácil de encontrar. De hecho, Canson tiene un blog que es de 200 y cuesta como 3.000 pesos y lo venden en el Jumbo. Así que ahí les paso el dato, es ideal para practicar, rayar y soltar la mano. Así que eso con papeles. En cuanto a pinceles, lo ideal siempre es trabajar con pinceles redondos, pero no es como requisito excluyente, por así decirlo, pero sí es lo que más sirve. Redondos y blanditos. ¿Qué quiere decir? Que ustedes al tacto van a detectar que se doblan rápido y fácil las cerdas, que es suave. A diferencia de, no sé si tendré acá, pero por ejemplo el típico pincel feo que viene como en las cajitas de acuarela de niños, que es como con cerdas súper duras, ese no sirve, porque lo que va a hacer es rayar y como rasgar un poco el papel con la humedad que estemos trabajando, y va a arruinarnos el trabajo. Por eso el pincel debe ser suave, porque vamos a estar trabajando con humedad.
Hay otros tipos de pinceles que son los water brush, que son pinceles que tienen depósito para el agua. Yo en lo personal no los recomiendo, porque así uno no controla el nivel del agua, cuesta un poco más, se acostumbran a este formato como si estuvieran trabajando con un plumón o algo, y se pierde un poquito la libertad de la acuarela. Así que, pero es una apreciación personal, también sirve, o si los tienen, incluso los pueden usar sin agua como un pincel normal. Ahora, eso sí, si están en el exterior y quieren como tomar bocetos de algo y pintar, son súper cómodos. Ahí llegó otra chica. A ver. Hola Fernanda, ya empezamos la clase, yo después te mando un resumen de la intro, pero voy a seguir con las chiquillas para que pasemos a los ejercicios, ¿ya? No sé si me escucho. Sí, te escucho. Ya. Por favor, cualquier cosa, por último, me levantan el dedito y yo voy a cachar. ¿Ya? Bueno, eso con los pinceles. Siempre hay que tener también agua a mano. Pueden trabajar solo con un mezclador. Este es como, por así decirlo, el mezclador oficial para acuarela, que es el mezclador de flor. ¿Por qué? Porque acá tenemos el agua al medio y en los otros trabajamos los colores. Pero sirve cualquier superficie impermeable. Pueden trabajarlas con un plástico, con una bandeja, con, no sé. Yo siempre me dejo como estos tachitos del sushi. O pueden un trozo de vidrio, un plato, cualquier cosa que sea impermeable sirve. ¿Por qué? Porque si las acuarelas se secan, nosotros después tomamos agua y las volvemos a reactivar. Por eso también es un material que dura muchísimo. Bueno, yo también tengo este que me hizo una amiga de cerámica, que tiene un gatito calabaza. Pero cualquier tipo de mezclador y recipiente sirve. No madera. ¿Por qué? Porque la madera va a absorber la humedad, va a absorber la acuarela y no nos va a durar nada. En cuanto al agua, lo ideal es tener un vaso con agua para limpiar el pincel, otro para tomar agua para ir mezclando colores y otro para ir como lavando e intercalando. Tener unos 3 potecitos con agua. Yo soy súper desordenada y solo uso uno, pero cumplo con enseñarles a ustedes cómo debe ser. Pero eso igual queda muy elección personal. Si a ustedes, por ejemplo, no les gusta que se les ensucie tanto el agua o se sienten más cómoda con más potecitos, mejor. Pero sí, no es obligatorio. Y eso respecto a los materiales. Yo igual les voy a mandar un resumen de todo lo que estoy hablando para que ustedes puedan tener como una ayuda de memoria. Y en lo posible voy a tratar después de la clase grabar como un poquito de todos los ejercicios para que también lo tengan. La clase también va a quedar grabada, pero no me manejo mucho en Zoom, así que no sé cómo se envía, si les llega automáticamente el mail o algo. Así que ahí lo voy a averiguar después. Pero bueno, ahora voy a pasar con los ejercicios. Les voy a enseñar los ejercicios básicos de acuarela, que son como la regla sagrada de oro, que es un poquito más fome. Y después vamos a ver 2 ejercicios experimentales un poco más entretenidos y al final un ejercicio secreto. Así que espero que se vea bien. Ahí. ¿Alcanzan a ver el papel? Ya, súper. Voy con el primer ejercicio. Para que vean que cualquier acuarela puede servir, lo voy a trabajar con estas. Son acuarelas de colegio. Eso sí, yo tuve la suerte de que estas las compré, si no me equivoco, en Makes. Y los colores son súper intensos. Si van a buscar una paleta, siempre fíjense en los azules. Porque si el azul se ve intenso, no se ve como tan celeste, por defecto y por las mezclas, los otros colores van a ser mucho más intensos. Así que siempre ojo con el azul cuando elijan una paleta. El ejercicio, si quieren, lo van haciendo al tiro conmigo o lo pueden hacer después porque, como les digo, la clase va a quedar grabada. ¿Puedo ir a buscar agua? Sí, anda, dale. Ya, yo por mientras les voy a hablar un poco de estos ejercicios. Son como los básicos y tradicionales en la técnica de acuarela. Se usan mucho en paisaje, en entornos grandes. Yo los voy a enseñar, pero después si ustedes siguen pintando, inconscientemente los van a aplicar porque es casi algo natural que se da con las acuarelas. Y después van a estar pintando y van a decir, oh, esta es la técnica. ¿Ya? Así que eso. ¿Alguna tiene que ir a buscar otro material o algo como para ir? Así como aprovechen el momento ahora.
Una consulta, que no sé si dijiste algo sobre el papel. En este momento para hacer esta práctica, ¿crees que sea posible utilizar una hoja de blog, pero es papel bond de 140? ¿Crees que no funcione o no? Sí, igual, mira, trata de que el pincel no vaya tan húmedo como lo voy a usar yo. Un poquito menos de agua. Entonces hacerlo como un poquito más suave. Okay. Sirve, no es lo ideal, pero igual sirve. Yo me he dado cuenta que con las croqueras doble faz, los papeles doble faz sirve caleta. Sí, también puede servir. Tiene más textura, creo, pero no es como wow, el super papel de acuarela. Claro, pero mientras aguante una capa de acuarela vamos a estar bien. Lo que hay que evitar es que cuando vean que el papel está tirando como motitas, como que salen unas pelucitas, ahí ya paran. ¿Ya? Ya, bueno, voy a empezar con el primer ejercicio. Ok, sí, es que tengo aquí también papel de acuarela, pero me quedan poquitas hojas y... Hácelos en chiquititos entonces. Si es papel de acuarela y tienes poco, hace en versión pequeñita el ejercicio. No es necesario que abarquemos toda la hoja. También el papel de acuarela está súper escaso, así que si tienen, cuídenlo harto. ¿Ya? Bueno, voy con el primer ejercicio. Este se llama húmedo sobre seco, que consiste en hacer degradados con la acuarela húmeda sobre el papel seco. Siempre que trabajemos con pastillas, hay que humedecer la pastilla primero y después tomamos el color. Por ejemplo, si yo voy a usar estos colores, las dejo humedeciendo un rato y después las voy a tomar para que se active un poco la pastilla. Ahora, si fuera con acuarela en pasta, con ese poquito ya podemos trabajar. Siempre hay que evitar tratar este tipo de acuarela, la que es en pasta, como si fuera témpera o acrílico. Y cuesta porque uno tiene la costumbre, pero se puede. Siempre hay que mezclarla con agua. Y si se fijan, ya cunde mucho más de lo que aparentaba ser. Bueno, el húmedo sobre seco, como les decía, es la acuarela húmeda sobre el papel seco. Entonces uno va como arrastrando la gotita que tiene el color hacia abajo para que se cree como un degradado o una capa un poco más homogénea de acuarela. La acuarela nunca va a quedar 100% pareja porque es con agua y tiene un tiempo de secado y el papel es texturado y son varios factores que influyen. No vamos a lograr un color 100% plano porque así es como la naturaleza del material. Y cuesta acostumbrarse cuando uno, por ejemplo, yo antes trabajaba mucho acrílico y óleo. Entonces me costó un mundo acostumbrarme como a la textura de lo que es la acuarela, pero después ya le van a tomar bien el gustito. Entonces, por ejemplo, acá voy otra vez. Y si se fijan, acá que lo hice un poquito más rápido, queda como este degradado. Ahora voy con la pastilla, que ya está húmeda. Y lo mismo. Y si se fijan, no estoy levantando el pincel, no estoy haciendo un zigzag, sino que voy moviendo como la gotita de humedad hacia abajo. Esa es la idea para que quede un degradado más homogéneo, para que no quede como un manchón extraño y quede un poquito más parejo dentro de lo que se puede hacer con la acuarela, el color. No sé si ahí se logran ver. La otra técnica, que también es una técnica base, se me cayó el mezclador. La otra técnica, que como les decía es técnica base, es acuarela sobre... perdón, está sonando en el momento el teléfono. Ahora sí, la acuarela es húmedo sobre húmedo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a humedecer primero el papel, el sector que voy a pintar, y luego vuelvo a tomar un poco de humedad y tomo acuarela y hago lo mismo que hice acá, pero sobre esta humedad. Y dejo que se expanda el color.
Esto queda muy vaporoso, muy como efecto de reflejo de mar. Se usa también para nubes y diferentes cosas, a lo que ustedes quieran aplicar en realidad. Pero normalmente las técnicas más tradicionales se usaban mucho para todo lo que es agua o velos. Entonces, les decía, bueno, acá se me ensució un poquito, pero es humedad sobre el papel y después acuarela húmeda. Entonces, si se fijan, es súper diferente cómo quedan las dos formas. Estas son las técnicas base de la acuarela para todo lo que es paisaje, imágenes de fondo y cosas así. No son tan entretenidas como otras técnicas, pero es bueno que ustedes las tengan presentes para ir aplicándolas. Así que, ¿alguna duda con esta técnica? No sé cómo hacer para verlas a todas, a ver. Ahí sí. Ya. ¿Todo aquí con esta técnica entonces? Ya. Entonces nos vamos a las más experimentales. Ya. No sé si alguna de ustedes ha trabajado acrílico o óleo, pero existe una técnica que se llama ponceado. Lo que vamos a hacer ahora es como una edición de esa técnica, pero para acuarela. Vamos a humedecer las pastillas o tomar directamente la pasta del tubo. Siempre hay que diluirla, pero en esta técnica se puede hacer una excepción. Pero vamos a tomar mucha, muy pastosa la acuarela y vamos a hacer manchones con el pincel, dejando espacios en blanco. Pues con otro color, lo ideal para esta técnica es que sean familias de colores. Por ejemplo, acá yo voy a usar tonos cálidos. Y voy haciendo otros manchones en los espacios vacíos. Ahora, igual esta técnica queda mucho más entretenida si usan un pincel que esté chascón y medio malo, medio feo. Siempre pueden darle una utilidad a esos pinceles. Y ahora un tercer color, y si se fijan, todos dentro de la misma familia de colores. Ya. Esto está así, y es como, por así decirlo, acuarela un poquito más pastosa o en seco. Después de que tengo ya estos tres colores o dos, tomo el pincel con humedad y empiezo a generar golpecitos alrededor. No tengo que inundar la hoja, pero sí generar alta humedad. Y nos queda algo así. Ahora, ¿esto para qué se usa? Se usa mucho para lo que son árboles, flores, texturas en cuerpos de animales, texturas de ropa, patrones como para hacer telas y cosas así. Así que, si están probando, me muestran, porfa. Yo por mientras voy a crearle una pequeña ilusión de árbol a esto. Ya, súper. A ver, dejen enderezar un poquito. Ya. Ya, perfecto. Ya, genial. Ya, voy a bajar. Esto, por ejemplo, después podrían tomar algún lápiz blanco o tinta y quizás hacer algún lettering sobre él, o negro. O no sé, por ejemplo, ya, crear la ilusión de que es un árbol. Un poco extraño mi árbol. Pero pueden, en base a los manchones que están haciendo, crear otras formas y dar la ilusión de otras cosas. Yo lo que hago mucho es hacer tarjetas, no sé, o enmarcar manchones así, poner el nombre de algún amigo o alguien que esté de cumpleaños y ella tenga listo y solucionado el regalo. ¿Están ok con esta técnica, chiquillas? Ya, súper. Vamos a pasar a otro.
Esta es ideal si quieren controlar un poquito como el caos de los manchones de la acuarela en alguna forma. Así que me cae todo. Esta técnica no tiene un nombre en específico, es más que nada un tema de soltar la mano y hacer este tipo de cosas, pero yo le digo acuarela controlada, que es, por ejemplo, si yo quisiera hacer, no sé, un corazón, un triángulo o algo que tenga manchones de acuarela, es lo uso, y en realidad es como una forma de editar lo que sería el húmedo sobre húmedo. Voy a rayar la hoja, lo ideal sería que lo hicieran a mano alzada, pero yo lo voy a hacer para que vean la forma, ¿ya? Ahora este lápiz igual es un lápiz mina acuarelable, entonces se va a diluir un poquito. Por ejemplo, tengo este triángulo y yo quiero dentro de este triángulo tener como manchones y efectos de acuarela. Lo que hay que hacer es humedecer la forma y una buena cantidad de agua, que no se seque tan rápido. Ya, y cuando ya lo tengo húmedo, para que se vea mejor, comienzo a agregar color y doy pequeños golpecitos. ¿Se fijan cómo va subiendo la acuarela? Y ahora con esto yo puedo ir mezclando colores. Y todo como este caos de la acuarela me va a quedar dentro de mi triángulo. Y si se fijan, yo no estoy dando pinceladas ni nada muy brusco. Todo es como pequeñas pintitas de colores. Y el color solo va avanzando por la humedad. Y esta técnica está lista solo cuando ya se secó la acuarela. Así que va a seguir mutando y mezclándose todo el color hasta que esto esté seco. Así que, por ejemplo, si yo quisiera hacer un cuarzo, como les digo, siempre queda más bonito si hacemos la forma a mano alzada. Yo lo estoy marcando harto para que ustedes lo vean, pero lo ideal es hacerlo a mano alzada. Entonces acá ahí se me fue con un poquito de color. Ahora también esto, por ejemplo, podrían hacerlo con color. Quizás hacer una aguada muy sutil de, no sé, un poquito de acuarela azul con harta agua y ponerlo como el tono base, como la humedad base, y después agregar un color que le genere contraste. También se puede hacer así. Si se fijan, todo este caos de la acuarela se va mezclando aquí y cuando ya está seco nos queda un efecto súper bonito dentro de un espacio controlado.
Otra cosa entretenida de hacer con este efecto son las hojitas. Por ejemplo, aquí marco mi hoja. Este tipo de ¿cómo decirlo? Como de técnica nos permite hacer sombras, nos permite dar como formas. Por ejemplo, en este caso de la hojita, si se fijan, va subiendo el tono más oscuro, entonces yo aquí arriba voy a poner un tono más claro. Entonces ya le va a dar como una sensación más orgánica a mi hoja. Ya. ¿A alguna le resultó el ejercicio? A ver. Ya. Chiquillas, igual como el tiempo es cortito, después si quedaron con dudas o algo sin miedo, me preguntan nomás por Instagram, ¿ya? O si quieren me mandan fotos de cómo les va quedando, si siguieron practicando algo, yo tengo cero atado. Yo tengo una duda que desde que empecé con la acuarela como a experimentar, nunca se me ha salido de la cabeza. ¿Qué es mejor hacer primero como borrar la pigmina después de pintar con acuarelas? ¿O primero hacer la línea y luego borrar y luego pintar encima? No. Ya, esta es una súper buena pregunta. No tengo a mano aquí, pero si uno va a dibujar y va a usar lápiz, lo ideal es que uses un lápiz rojo o azul de palo, típico lápiz para dibujar, como de niño escolar, o estos lápices bicolores o mina azul o roja. Y si es un lápiz acuarelable, aún mejor. ¿Por qué? Porque si tú vas a pintar algo que sea más frío, puedes usar los tonos azules y vas a estar dibujando con el lápiz azul muy suavecito y eso no lo tienes que borrar porque se va a mimetizar con todos los otros colores. Entonces va a pasar desapercibido y vas a tener tu base. Si haces algo más cálido, más como quizás pasional o un clima más caluroso o algo, usas el rojo y lo mismo, se va a mimetizar con tu paleta de colores. Y así evitas el lápiz mina como tal, que es muy sucio, que bota polvillo, a diferencia de los lápices a palo que son más como un tipo cera. Así que, porque por ejemplo este que yo les mostraba es un lápiz, pero es un lápiz acuarelable. Por ejemplo, acá voy a rayar. Entonces, si se fijan, se diluye. No queda tan como sucio al momento de pintar. Aún así, yo lo usé solo para mostrar como las formas, para que la vieran bien ustedes. Pero recomiendo al 1000% usar el lápiz de palo azul o rojo. Así que eso. Ah, ya, entonces la cosa sería como no borrar en el fondo. Claro, lo ideal es no borrar porque también rompes la primera capa del papel. Y si rompes la primera, se va a ir toda la humedad y te va a crear un manchón muy extraño. Ah, ya. ¿Ya? Gracias. Ya, voy a ir ahora con la última técnica, estamos ya casi en el tiempo, porque esta es un poquito más compleja. Si tienen sal a mano, vayan a buscarla. Llegó recién una chiquilla. Mucha. Ya, lo que les voy a mostrar ahora es cómo hacer galaxias en acuarela. Seguramente han visto muchas imágenes de este tipo de formas con las acuarelas y son súper simples de hacer. Ahí.
Entonces uno tiene que armar su paleta. Por lo general, si vamos a hacer una galaxia, lo ideal es que usemos morados, azules, negros. Normalmente se pide no usar negro en acuarela, porque el negro de la acuarela nunca es tan negro como el de la tinta china, que es como su compañero, por así decirlo, para hacer los negros, los delineados y cosas similares. Y siempre son unos negros muy opacos, medios extraños, pero igual sirven para algunos efectos como este de las galaxias. Entonces, para la galaxia es un manchón húmedo directo al papel. Por ejemplo, aquí. Y que se mezcle sin miedo. Esto se tiene que hacer súper rápido para que resulte. Entonces tengo mi manchón galáctico y este manchón le dejo caer muy desde arriba granitos de sal. Lo ideal es que siempre sean muy bien esparcidos y mientras esté la acuarela húmeda, porque si no, no se va a generar el efecto. ¿Se alcanza a ver un poquito cómo va tomando efecto? Esto queda listo al 100% solo cuando ya está seco. Va a ir como evolucionando mientras nuestro papel absorbe toda la humedad y al final el resultado es súper como de mini explosiones. Es como que cada granito de sal expulsa a la acuarela y hace como una pequeña estrella blanca. Me han hecho así en talleres presenciales estas preguntas, así que aprovecho de compartírselas. Esto no resulta con azúcar, es solo con sal. Si usan sal baja en sodio o de esta como biosal, va a resultar, pero en menor grado de lo que funciona con la sal bruta. Si tienen incluso sal de mar, es mucho mejor. La pican y tiran los granitos y el efecto va a ser mucho más grande. Ahora, algo similar se genera también con el alcohol. Ideal alcohol gel. Yo voy a usar ahora como una colonia, porque está escaso el alcohol gel, pero el alcohol tiene un efecto muy similar en la acuarela que es. O sea, se puede usar como colonia, para probar al tiro. Claro, así no gastan el alcohol gel que lo necesitamos todos para desinfectarnos. Pero, y yo, la verdad que lo del alcohol gel lo descubrí como muy por accidente. Si es con alcohol o con colonia, no es tan necesario que la acuarela esté tan húmeda, porque ya vamos con humedad. No sé si se alcanza a percibir. Queda súper bacán, qué onda. Se volvió mis técnicas favoritas. Pero hace como un corte. Ahora esto igual es como un poco más suave. Cuando esto ya se seque, si bien ahora se nota más, por ejemplo, lo que hizo el alcohol que la sal, cuando se seque va a ser completamente al revés. Se va a notar más la sal que el alcohol. Porque igual el efecto del alcohol es muy volátil, entonces se seca primero que la acuarela. Entonces la acuarela después igual como que va manchando más, por así decirlo. Eso, y siempre que usen la sal o el alcohol, tiene que ser sí o sí en un potecito aparte. Y no mezclar, por ejemplo, si tuvieron el pincel en el alcohol o en la sal, que bueno, la sal no debería estar en el pincel, pero si por X motivo le cayó sal, no lo vuelvan a meter fresquito del agua, porque si no el agua les va a quedar extraña y no va a resultar bien el efecto después. Voy a ver si es que tengo acá a mano alguno ya hecho. No. Había preparado como un después de, pero no lo encuentro.
Pero bueno, por ejemplo acá ya está un poquito más seco el otro ejercicio. ¿Se fijan cómo queda todo el efecto como de acuarela, de manchón, como súper libre, pero dentro de esta forma controlada? Eso es como la gracia de este otro ejercicio que vimos. Y, por ejemplo, este mismo ejercicio pueden aplicar lo de la sal o lo del alcohol. No sé, por ejemplo, si yo quisiera hacer ya un círculo. Y tengo este círculo, puedo aplicar y echarle el efecto de la sal. Y con esto, por ejemplo, pueden hacer planetas, rocas, texturas de animales. Una vez una alumna mía hizo una cola de sirena con este efecto y quedó súper lindo. Así que anímense a experimentar. Cuando esto después se seca, ustedes pueden pasar la mano, rozar como el papel y quitar la sal o dejarla. Yo en lo personal casi siempre la dejo, encuentro que se ve más bonito, pero queda elección personal. Ahora eh, con el alcohol, otra cosa que es súper como chora de hacer, me estoy aprovechando porque Zoom me dijo como que me regaló tiempo de más, así que no sé si les molesta que estemos un ratito más. Ya, sigamos. Sí, como que ya estábamos en la hora, pero como que justo me llegó el mensaje, felicidades, te regalamos no sé cuántos minutos. Ya. Esta técnica es para hacer como como el reflejo del agua. No sé si reflejo, sino que cuando llega como el sol y se ven como estas marquitas medias extrañas. Pero es así, a ver, necesito. Eso sí, para esta técnica hay que tener idealmente 2 tonos de azul o un verde. Entonces, esto sería también parecido al húmedo sobre seco. Primero una humedad con un azul y dejando como unos espacios en blanco. Esto es casi como si hiciéramos, por ejemplo, un patrón de leopardo. Y sobre esto empezamos a trabajar más colores. Entonces me queda como una base del primer manchón, que fue el que me dejó como las marquitas tipo patrón de leopardo, pero mezclo un poquito más con humedad para que quede más como homogéneo, pero tengo todavía la guía de los primeros manchones. Entonces, ¿qué hacen después con esto? Mi pincel y el color, en este caso colonia, van marcando esa base que ya teníamos antes. Entonces lo que hace el alcohol es como alejar a la acuarela y vamos fragmentando estos sectores. Entonces así tenemos este efecto que es como el reflejo del sol sobre el agua.
Yo lo uso muy como en fantasía, así le hice, por ejemplo, a un monito como muy marino, le hice el pelo así. Después, si quieren, lo pueden revisar en el Instagram. O, o pueden hacer como una pequeña laguna, una piscina. Después, si quieren y sienten que queda mejor, le pueden ir agregando como más divisiones. Acá yo ya estoy chamullando, quizás lo arruino, pero es como para ir mostrando el efecto. Entonces, se fijan, queda como este reflejo de agua, que lo hacemos con el alcohol gel o con una colonia o cualquier cosa que tenga alcohol. No he probado con copete, quizás funciona, pero al menos con colonia ya 100% confirmado que sí funciona. También si no, pueden hacer una salmuela. Pueden mezclar sal con agua y aplicarlo sobre esto y va a resultar como muy parecido. Como les digo, con menos intensidad que la sal, pero al final con un resultado un poquitito más potente. Por ejemplo, aquí tengo el de la sal. Por este sector ya se está empezando a tomar el efecto. Como les comentaba, es medio lento porque se tiene que secar primero el papel. Y miren, y así va con alcohol. Ahora, evitar siempre mover cuando hay mucha humedad para que no pase esto. Entonces, como les decía, este efecto no va a estar listo hasta que el papel se seque al 100%. Acá que hice algo más pequeño, se secó más. Y ahí se puede apreciar mucho mejor el efecto. Por ejemplo, esto yo no sé, podría hacerle un par de alrededor y que es un planeta o, o no sé, no sé qué otra cosa podría ser redonda y azul así. Quizás algún tipo de cristal, lo que ustedes quieran en realidad, el efecto es súper versátil. Así que, ¿alguna pudo hacerlo? ¿Alguno de los ejercicios? ¿No? No, yo anoté y observé, así que lo voy a hacer después cuando tenga un ratito. Ya, me voy a aprovechar de que tenemos un tiempito más, así que igual es como spoiler de otra clase, pero les voy a mostrar un mini ejercicio, ¿ya? Y este es de cómo hacer hojas si no saben dibujar. Si, por ejemplo, no se les da mucho el dibujo, pero quieren hacer algo más decorativo y ornamental, eh, hay una pillería súper simple para hacer con acuarelas hojitas. Y es tomar el pincel con acuarela y presionar. Dejan que se expanda, bajan un poquito y lo levantan. Y ahí está mi hojita. Un pequeño pelo de gato. Y ven, es poner el pincel, expandir y avanzar mientras lo voy presionando y después levantar. Después todo lo uno con una línea. Y ahí después pueden igual ir perfeccionándolo un poquito. O por ejemplo, si sigue húmedo, quizás agregarle después encima otros colores como lo que vimos en los primeros ejercicios. Y ahí se van a ir dando cuenta que todos los ejercicios después uno cuando va como trabajando y armando cosas, los va aplicando inconscientemente.
Y así queda una ramita sin saber dibujar. Y ahora, por ejemplo, si solo tuvieran un pincel, pueden igual hacer una variedad súper grande de formas de hojas, cambiando las posiciones. Por ejemplo, acá si lo uso al revés, puede quedar así mi hoja. O así. O si lo uso de lado y dando un pequeño toque, puedo hacer hojitas pequeñas y hacer como tipo helechos. Y es solo estampar el pincel. De ahí me quedo medio choco. O también, por ejemplo, acá con este más grandecito. Dejo que se abra y arme la hoja. Y ahí tengo ya hojitas más grandes. También varía por el tamaño del pincel, pero con todos pueden hacer como como la misma pillería de usarlo así o al lado contrario o de lado para hacer como el tipo de hechos. Todos los pinceles igual tienen formas diferentes, así que con 2 o 3 pinceles pueden hacer muchas variedades de hojitas, o incluso quizás aplicarlo y hacerlo como que fueran pétalos de flores. A mí eso nunca me resulta muy bien en realidad, pero puede que a ustedes les resulte mejor que a mí. Ahí me queda un pétalo gigante, pero se puede hacer como para flores también. Así que se pueden hacer muchas cosas sin saber dibujar con acuarelas, porque es un material súper versátil, súper fácil de usar, no es tóxico, no tiene mayores complicaciones, no tiene olor, entonces, o quizás sí, pero es muy poco perceptible, entonces es un material súper agradable. Para mí es mi material favorito en todo el mundo. Así que, bueno, esas serían las técnicas del taller, más algunas extras gracias a que Zoom nos auspició con unos cuantos minutos. No sé si tienen dudas, preguntas, lo que sea, no hay preguntas tontas, chiquillas. Si no, mira, es solo tiempo y la acuarela es muy de que tienes que practicar y soltando la mano. Es un material agradable, así que aunque hagas un manchón que quizás no sea lo más bonito de la vida, igual va a quedar bonito porque es acuarela, ¿sí? Entonces es solo practicar, practicar. Yo quiero saber cómo pintar piel como sin que se vean esos como manchones demasiado como raros cuando intento poner un color sobre otro. Como para poner el rojez de las mejillas me queda demasiado como ¡pum! Mancha roja. Entonces, Lo que tendrías que hacer, que también es un tema con la acuarela, tener paciencia y esperar a que se seque el primer color que tú uses y después hacer un húmedo sobre húmedo. Por ejemplo, se secó el tono piel, entonces tú humedeces el sector de las mejillas y pones una pintita del rojo. ay, Y así vas jugando con eso y tú ahí misma cuando estés pintando te vas a dar cuenta que estás aplicando el húmedo sobre húmedo u otras técnicas y que es más que nada como ir entendiendo un poquito el material. ay, Mucha paciencia con las capas y que se sequen cuando quieran hacer como diferentes cosas. Por ejemplo, si quieren que un color quede sobre otro como si fuera una mica, tienen que esperar sí o sí a que el primer color se seque para que no se mezcle con el segundo. Entonces, con la acuarela también es por ese lado un poquito de paciencia, sobre todo en invierno que cuesta un mundo que se seque. Una consulta. ¿Tú como ilustradora con este material, con la acuarela, ocupas algo para que se seque más rápido, como ese caso de pistolas de calor o algo así, o solo dejas que se seque al natural? No, yo dejo que se seque al natural. Existen como pistolas de calor especiales para acuarela, hay gente que usa el secador, gente que pone papel al sol, pero el tema es que no todos los pigmentos con los que están fabricados las acuarelas tienen resistencia a la luz, entonces pueden modificarse cuando tú apliques calor o pueden durar menos en el papel, porque esto no es eterno.
aunque uno le ponga un sellante o algo, igual en su momento se va a desteñir. Entonces vas a como a acelerar el proceso si lo usas, y también el manchón de la acuarela no va a quedar tan natural como debería quedar. Queda un poquito más plano, como casi cuando la tinta del plumón se mezcla con alcohol. Entonces, lo ideal es tener paciencia y cuesta mucho, pero Sí, siempre paciencia y no cuesta. aplicar calor. También se te puede doblar el papel, se puede quemar, pueden cambiar los colores, entonces yo al menos recomiendo esperar a que se seque naturalmente. Y con respecto a eso que acabas de decir con el doblado del papel, cuando el papel se dobla es porque yo le puse mucha agua. Es que tengo algunas ilustraciones que he hecho, pero practicando, y el papel me queda, o sea, está todo doblado. No sé, nunca me queda derecho. Eso es porque aplicaste humedad, entonces el papel sí o sí se va a modificar, porque aunque tenga, por ejemplo, este también es de 300, pero también ya se... Lo ideal es que tú pongas peso. Pongas peso Ya. y lo tengas un día o dos y el papel va a volver como a su forma plana natural. Ah, perfecto, Y gracias. como es acuarela y está en el papel, no es algo plástico, no se va a quebrar el color ni nada. Ya, gracias. Así que si alguna otra pregunta, chiquillas, aprovechen que tenemos los minutos extra. No sé, algún material, consulta por alguna marca que tengan. No sé, es súper entretenido ya, así lleno de hojas con hojas. Y también es un súper buen ejercicio para ir como manejando la mano con el pincel, para ir soltando la mano y entendiéndose un poquito con las acuarelas. Siempre al principio cuesta un poquito porque uno, por ejemplo, en el colegio solo conoció la témpera o el acrílico quizás. Entonces, como que pasar este material que es aguado, que hay que diluirlo, que es diferente, que tiene otras reacciones, también es como complejo, pero después se vuelve súper agradable. Yo tengo Acá una duda todavía con los está lápices secando, acuarelables. pero miren, ahí va el de la sal. ¿Se fijan que crea como esas mini explosiones? Así que ¿alguien había hablado, chiquilla? Creo que sí. Que ya he preguntado demasiado. No, pero dale nomás. Pero algún consejo con los lápices acuarelables, porque yo como que antes sobre todo hacía la línea con los lápices acuarelables y a veces lo pintaba así con nada de agua para hacerle la línea y para que quedara como más cremoso y se me corría, todo se me pasaba con los cosas. Mira, si es una ilustración y lo que tú quieres es que quede como la marca del lápiz, yo te recomiendo hacerlo con lápiz azul o rojo, como decía, y después quizás usar un marcador que sea a prueba de agua, como por ejemplo, a ver si tengo acá a mano, por ejemplo, los Micron de Sakura, y tú haces la línea del dibujo cuando ya primero lo boceteas con el lápiz azul o rojo y cuando ya estás segura, lo marcas con el marcador y después borras muy suave para sacar un poco de lo que es el rojo y el azul y pasas a pintar, pero como te digo, muy suavecito para no romper el papel. Y esto no se corre con el agua, puedes usarlo con la acuarela. ¿Y los marcadores de alcohol también se corren con el agua o no? Depende, a veces uno tiene la suerte y un lápiz muy X no se corre, pero siempre hay que hacer una prueba. Yo al menos con los micros me voy a la segura y hay otros que son unos marcadores Copic y vienen en colores también. Entonces, por ejemplo, yo el que tengo acá, no sé si se note, pero es café. Entonces queda como mucho más orgánico el dibujo, no es como una línea negra tan fuerte. Y queda algo así, por ejemplo. O sea, este todavía lo estoy pintando, no está listo. Pero este hice eso, hice las líneas y después empecé a pintar. Ay. Ahora lo que puedes hacer también es después, por ejemplo, con este,
Yo después hice todas las líneas, pero con blanco. Un lápiz tinta gel blanco cualquiera. Entonces, quizás si está como quedan marcas del lápiz mina o del lápiz azul o rojo, uno ahí después lo tapa con el blanco y le da otro efecto. Miren, real que rayo todo con hojas. O por ejemplo, en este tipo de dibujos, lo que yo hago después es hacer la línea, pero con la misma acuarela. Entonces, si me quedó una línea muy débil por debajo, después tomo acuarela un poquitito más pastosa con un pincel más delgado o con la puntita de un puro pincel si solo tengo grueso y voy delineando todo. Así que ahí igual es como experimentar un poquito con los materiales. Me lo mancho mi primita chica. Pero eso, yo te aconsejo que si te quedan muy como difusas las líneas, marques después con el lápiz tinta o con la misma acuarela, o si no, hagas previamente la línea con un lápiz a prueba de agua. Ahora, no tengo ninguno como a medio para... Sí, tengo uno. Por ejemplo, este es un trabajo que estoy haciendo con una alumna que ella era de un seminario. Tenemos más clases en la semana. Y, por ejemplo, acá todo, no sé si se alcanza a percibir, pero la línea está hecha con azul. No sé si se logra ver como la cara de la monita o algo, pero es muy suave. ¿Y por qué no se nota? Porque la gracia del color azul y rojo es que también en las pantallas digitales no se ve. No sé si alguna vez, no sé qué edad tienen, pero si alguna vez vieron al profesor Rosa que dibujaba, la verdad es que él nunca dibujó, le entregaban papeles con dibujos en azul y él solo pasaba el plumón. Y por lo general también... Y en la tele, en concursos o cosas, cuando se aplica esto de gente dibujando, se hace así, se les entrega como el boceto listo en azul y ellos marcan. También si ustedes, por ejemplo, su acuarela después la quieren editar en algún programa o algo, Photoshop, son colores mucho más fáciles de limpiar. Entonces el azul y el rojo, un poquito lo del taller de ilustración, el azul y el rojo funcionan tanto pintando con las manos y todo, como en la vida real, tanto como en el formato digital. Así que, y son lápices que están en cualquier caja de colores.